En lo profundo de los canales de Xochimilco habita una criatura extraordinaria, el ajolote. Un ser mítico capaz de regenerarse, que parece desafiar las reglas de la naturaleza. Su imagen está en todas partes, en las caricaturas, peluches, billetes de 50 pesos, pero, irónicamente, en su hogar natural es cada vez más difícil encontrarlo. El ajolote está desapareciendo. La contaminación, la urbanización descontrolada y la invasión de especies exóticas ha llevado a su población al borde del colapso. Lo que antes era un reino de anfibios nadando libremente, hoy es un ecosistema en crisis. En algunas zonas de Xochimilco, apenas quedan unos cuantos individuos por kilómetro cuadrado. Pero no todo está perdido. Un grupo de científicos y trajineros lucha día a día por su supervivencia. La restauración de los canales, la creación de refugios artificiales y la reproducción en cautiverio son solo algunas de las estrategias para evitar que esta especie legendaria se convierta en un recuerdo. Para entender esto, nos dirigimos al Instituto de Biología de la UNAM. Ahí, el Dr. Luis Zambrano, uno de los mayores expertos en ajolotes, nos revelará el futuro de esa especie en peligro dentro del proyecto Chinampa Refugio. Yo soy Luis Zambrano, trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM como investigador. ¿Nos puede hablar un poco sobre qué es el proyecto Chinampa Refugio? El proyecto Chinampa Refugio es un proyecto que inició hace mucho tiempo y que trata de, es la base para restaurar Xochimilco y restaurar el hábitat del ajolote y conservar a una especie tan importante como es el ajolote. Involucra, como dice su nombre, Chinampa, la producción chinampera, a los chinamperos, la forma en la que se ha venido haciendo agricultura en los últimos 1500 años, y también involucra la conservación de los canales de Xochimilco, la conservación de la biodiversidad. ¿Qué lo inspiró a desarrollar un proyecto tan ambicioso como el de Chinampa Refugio? El proceso de la creación del Chinampa Refugio no fue que un día me senté y dije, tenemos que hacer este gran proyecto en el largo plazo. Fue paso a paso. El proyecto comenzó con evaluar cuántos ajolotes había en la naturaleza. Una vez que vimos que estaban rumbo a la extinción, dijimos, ¿por qué? ¿No? Ese fue el siguiente paso. ¿Por qué es lo que le está pasando al ajolote? Y eso fue una segunda sección, ¿no? Pues pasó esto. Y la tercera etapa es ¿cómo le hacemos para revertir esto? ¿Y cómo le hacemos para revertir esto? Involucró de repente decir, la parte biológica es esta. Empecé obviamente por la parte ecológica, por la parte biológica, cómo mejoramos la calidad del agua, cómo mejoramos la calidad del hábitat. Pero hubo un momento específico en el que un amigo mío, que se llama Luis John, me dijo, no puedes trabajar solo con la naturaleza, tienes que trabajar con los chinamperos, porque los chinamperos son los dueños de todo esto. Y ese fue un momento muy claro en el cual dije, pues tiene toda la razón y tenemos que trabajar con ellos para poder empezar a delinear los objetivos que nos convenzan a todos. Y ahí fue donde empezó lo parte ambicioso, pero si te fijas, pues ya llevaba yo mucho tiempo trabajando en esto y no es que yo dije, pues vamos a buscar un mega proyecto ambicioso para poder restaurar, sino que me ha llevado paso a paso en el cual encontramos una solución y esa solución genera un nuevo problema, encontramos una solución a ese problema y eso me genera otra serie de retos y esos retos los vamos encontrando soluciones. Al final tenemos este gigante pastel que tenemos que comernos nosotros, que es el proyecto Chinampa Refugio, tan grande que involucra biología, ecología, química, cultura, economía, finanzas, política pública y social, ¿no? Y dinámicas sociales. Es muy grande, pero es porque lo hemos venido construyendo entre retos y soluciones, ¿no? Probablemente sea diferente dentro de unos 10 años, porque ya hayamos encontrado ciertas soluciones y encontrado nuevos retos. ¿Qué desafíos enfrenta el modelo Chinampa Refugio? El modelo Chinampa Refugio, como lo platicamos, tiene dos elementos fundamentales que se entrelazan de manera muy directa. La parte ecológica, que es la parte de restauración ecológica, que es a lo que yo me dedico, esto es cómo funciona mejor un ecosistema, qué tipo de especies tienen que estar ahí para dar pie a otras especies, cuáles no tienen que estar ahí para evitar que haya grandes colapsos, como por ejemplo las carpas y las tilapias, que son especies que son exóticas y son invasoras y entonces matan todo lo que hay en el camino, mientras que plantas sumergidas, el propio ajolote, son especies que pueden modificar el ecosistema hacia un lugar deseable. Entonces está ese pedazo, pero también está el pedazo social, que es el de los chinamperos. ¿Qué les conviene a los chinamperos tener en su chinampa
en términos tanto económicos como de calidad de vida. Entonces, cuando uno junta estas dos, se vuelve muy complejo en varios aspectos. Uno es, ¿cómo le hacemos para alinear los objetivos de restauración en la parte ecológica con los objetivos de la calidad de vida de los chinamperos? Entonces, ese es uno de los grandes retos que tiene el proyecto Chinampa Refugio, esta alineación que le permita al chinampero tener una buena calidad de vida. Y para eso hay varias rutas. Una de las rutas es la comercialización de sus productos. ¿Cómo le hacemos para que el beneficio económico sea mayor que el costo que tiene el trabajo? Entonces, fundamentalmente, esa ruta de comercialización es uno de los grandes retos. El segundo reto está relacionado con el que el gobierno local entienda los beneficios de este gran proyecto de Chinampa Refugio, no en corto plazo, no de manera clientelar, pero sí de manera de largo plazo para la Ciudad de México. Durante muchos años hemos platicado con los distintos partes del gobierno, y hay personas del gobierno que sí lo entienden, personas del gobierno que no lo alcanzan a entender porque tienen una mirada de corto plazo y clientelar. Entonces necesitamos que el gobierno verdaderamente entienda la importancia y tome al toro por los cuernos en términos de financiamiento para que este lugar se pueda volver un lugar de restauración y de mantenimiento apoyado por los propios chinamperos. Entonces, el segundo reto es que el gobierno lo entienda. El tercer reto es que lo entienda la sociedad también, ¿no? La propia sociedad se dé cuenta de que Xochimilco no es un lugar para ir a la fiesta, no es un lugar para emborracharse, no es un lugar para el mariachi, es un lugar como lo es la Pirámide del Sol, como es la catedral. Es un lugar para visitar, pero para visitar de forma en la que se entiende la gran importancia de la naturaleza y la gran importancia de la cultura. Entonces, si uno se fija, pues los retos son biológicos en términos de tenemos que restaurar. Parte del reto es saber cómo y dónde restaurar más rápido y mejor para ayudar a que eso se disperse lo más rápido posible, pero eso es un reto que yo puedo controlar de alguna manera porque a eso me dedico en términos científicos. Los otros retos más importantes están relacionados con finanzas y con política y con entendimiento social, educación ambiental. Si logramos superar algunos de estos retos, los otros retos van a ir cayendo solos. Por ejemplo, si lográsemos que el gobierno acabe de entender y lo tome en sus manos y haga una buena política pública para la restauración de Xochimilco a partir de la mejora de la calidad de vida de los chinamperos y de los refugios, los otros retos van a ir solos. Si no logramos ese, es nadar contracorriente constantemente. Entonces, creo que los retos van por ahí. Aumentar la cantidad de chinamperos es otra, pero esa viene sola en el momento en el que se vea que el beneficio es alto para el chinampero. ¿Por qué es vital conservar el ecosistema lacustre de Xochimilco y qué lo hace tan único en el mundo? Ok, Xochimilco es uno de los pocos ecosistemas en donde se fertiliza constantemente la tierra. Los otros sistemas son, por ejemplo, el delta del Nilo, el Tigris y el Éufrates, en donde estuvo la civilización mesopotamia, obviamente la delta del Nilo, la civilización egipcia, y los grandes humedales de China donde se hizo el arroz se van fertilizando constantemente, o sea, donde se produce arroz, donde obviamente se generó la civilización china. Xochimilco es un ecosistema muy parecido y gracias a ese ecosistema y esa fertilización constante con ayuda de la tecnología que hicieron los chinamperos, los xochimilcas en ese entonces, es lo que logró que la civilización náhuatl fuera tan importante en el centro del país y la civilización azteca tuviera el poderío que tuvo. Entonces, la importancia de Xochimilco y lo que lo hace único en el mundo es fundamentalmente la capacidad de producir comida sin necesidad de fertilizantes y pesticidas de manera natural. La forma en la que, sin afectar la naturaleza, el hombre puede hacer civilización. Esa es la primera parte. La segunda parte es no solo en términos históricos, sino en términos actuales. Xochimilco nos da muchos servicios ecosistémicos. Uno de los servicios ecosistémicos es regulación de la hídrica, o sea, del agua, también amortiguamiento de temperatura. Ahorita que estamos enfrentando el cambio climático, 20 millones de personas vivimos en este lugar, más de 20 millones de personas, y
el hecho de que nos ayude a amortiguar la temperatura y nos ayude a amortiguar los efectos tan graves de modificación del régimen hídrico como lo hemos venido haciendo en esta ciudad, en eventos extremos, que es cuando hay olas de calor o cuando hay grandes tormentas o grandes sequías, nos permite sobrevivir aquí. Xochimilco nos permite sobrevivir en este gran valle. En el momento en el que perdamos este humedal, nos vamos a volver mucho más vulnerables al cambio climático, particularmente estos dos grandes problemas: falta de agua y olas de calor. ¿Tienen planes de replicar este modelo en otras regiones o ecosistemas? ¿O cómo usted lo implementaría, digamos, esta visión transdisciplinaria para comunicarse no solamente con la sociedad o con el gobierno? ¿Cómo se aplicaría, se replicaría? Porque me dijo, es algo muy complejo. Pues lo primero, mira, hay 2 o 3 cosas que también he aprendido de esto. O sea, los académicos luego nos gusta decir, mira, yo trabajé en Xochimilco y ahora luego trabajé en Montebello y ahora voy a trabajar en Cuatro Ciénegas y me voy ahora a la Laguna de Tampico y cosas de ese estilo. Cuando uno está trabajando en un proyecto de restauración, uno tiene que estar de largo plazo. O sea, 20, 25, 30, 35 años. De otra forma no sirve el proyecto, porque parte de la transdisciplina es este proceso que te digo de entendernos entre nosotros. Pues no es un proceso de sentarnos un día, echarnos un café entre los chinamperos y nosotros y ya. Es un proceso de generar confianza, es un proceso de años y años que además se puede romper fácilmente. Entonces, yo lo que te diría es, ¿cómo se puede traducir esto a otros lugares, con otros actores, etcétera, y otros ecosistemas? Lo primero es entender que esto es de largo plazo. Lo segundo es entender que todos somos iguales en todos los sentidos. Entonces, los diálogos de saberes son importantes y hay que saber hasta dónde está el límite de cada uno de esos diálogos. O sea, también no es que otros los factores es que no, es que los indígenas todos son hipersabios y no necesariamente es cierto, pero sí tienen un saber que hay que incluir en todas estas discusiones con ellos mismos, porque ellos tienen su propia forma de ver el universo. Y esa inclusión de, por un lado, respeto, pero por otro lado, no entrega total. O sea, esto es, sí tenemos que tener, así como te creo hasta aquí porque me importa hasta aquí y tú créeme hasta donde tú consideres porque te importa, ¿no? Ese es el respeto, además. No siempre te tengo que creer todo y eres el más sabio de todos porque no. O sea, eso no funciona así, ¿no? Entonces, el diálogo de saberes, por un lado, el entender que esto es de largo plazo, el entender que cada ciudad y sistema es muy particular, incluyéndolos a ellos, y entender, no derivar hacia donde tú quieres que ellos quieran, sino saber exactamente qué quieren. Le voy a poner el ejemplo del Tren Maya, porque a mí ese es el mejor ejemplo. Eso de creer que les estás haciendo bien por ponerles un tren, porque con eso van a transportar sus mercancías, por ejemplo. Y dices, bueno, ¿y cómo sabes que la persona quiere transportar su mercancía? ¿Cómo sabes que el desarrollo que esa persona o ese grupo de personas o ese pueblo quiere es eso? A lo mejor lo único que quieren era una clínica, ¿no? Y viven felices y lo único que necesitan es una clínica porque sí tienen problemas de salud, ¿no? O una escuela o agua potable o cosas de ese estilo que permiten mejorar sustancialmente la calidad de vida, en lugar de tener estas mega obras de elefantes blancos que son muy fáciles de cortar listones para los grandes políticos, pero que les sirven de nada a las personas. Entonces, cada lugar tiene sus peculiaridades ecosistémicas, pero también sus peculiaridades sociales. Y hay que trabajar en ambos, con ellos, con todo mundo, para encontrar una solución en la cual nos beneficie absolutamente a todos. A la gente que vive ahí, pero a la gente que también no vive ahí, ¿no? Porque los servicios ecosistémicos son para todo el mundo. Entonces, ¿qué replicaría yo? Pues replico más bien estas bases, ¿no? No puede uno llegar a imponer con una idea preconcebida. Puede uno llevar su saber y su capacidad académica y todo el conocimiento que uno tiene a discutirlo con las otras personas. Pero a partir de ahí salen conocimientos nuevos. Y lo otro es de largo plazo. No puede ser de corto plazo. Y entender que los gobiernos tienen otras dinámicas. O sea, la gente que está en el gobierno tiene otra dinámica. La gente que está en el gobierno tiene que resolver problemas de corto plazo constantemente y está viendo en el corto plazo para su futuro personal. Así es. O sea, no es que sean muy egoístas o lo que sea. No es que, es que todos son corruptos. No. Así es. Y entender cómo encajar lo que estamos proponiendo en este tipo de visiones para que puedan engancharse en algo positivo y no en algo negativo, ¿no?
Lo vemos aquí en Xochimilco, de repente están tomando nuestras ideas y uno diría, ay, qué bueno, pero lo están tomando con ciertos sesgos equivocados. Entonces decirles, mira, si le cambias estos sesgos, te sigue beneficiando, pero sí estás beneficiando al ecosistema, ¿no? Entonces yo me iría como por las partes de, uno no tiene que llegar con ideas 100% preconcebidas de cuál es la solución, aun cuando uno tenga esa visión, o sea, uno estudia un sistema y dice, la solución va para acá. Pero no puede llegar a imponer esa, tiene que ir moldeando esa solución con el ecosistema mismo, porque no hay recetas únicas para todo, y con las personas que viven en ese ecosistema. Y ir moldeando todo eso con las personas que tienen dinero, que tienen poder político y tienen poder económico. Por ahí iría yo hacia donde tendríamos que ir trabajando en otros ecosistemas diferentes. Repetir exactamente la misma receta es lo peor que puede uno hacer. O sea, por muy exitosa que sea esa receta, porque los ecosistemas son distintos y los socioecosistemas son muy distintos. ¿Qué papel juega la comunidad chinampera en el éxito del proyecto? Ok. ¿Qué papel juega la comunidad chinampera en el éxito del proyecto? En realidad todo. O sea, no podríamos hacer este proyecto sin la comunidad chinampera. De hecho, la comunidad chinampera es parte importante de la formación de este proyecto. Ahora sí que es el proyecto surge a partir de un diálogo de saberes. Nosotros llegamos con ideas académicas, llegamos con ideas en teoría de ecología, en teoría de agricultura, etcétera, pero no podemos llegar a imponer cosas. Tenemos que llegar a platicar sobre los objetivos que nosotros tenemos a partir de lo que estamos viendo en la naturaleza con los chinamperos, con la cultura chinampera. De otra manera, llegamos, imponemos y los chinamperos van a decir, pues esto me conviene, pero esto no me conviene. Entonces, en el momento en el que sentamos lo que nosotros sabemos con lo que los chinamperos saben y nos explican sus objetivos, así como nosotros les explicamos nuestros objetivos, podemos llegar a generar un proyecto en conjunto en el cual ellos son parte fundamental y ellos son dueños del proyecto, no solo nosotros. Entonces, la importancia de la comunidad chinampera en este proyecto de Chinampa Refugio es tan grande que sin los chinamperos no habría proyecto. No habría forma de restaurar Xochimilco y no solo eso, no habría visión cultural histórica que nos permitiese manejar este importante humedal. Entonces, los chinamperos son tan importantes como Xochimilco mismo para la conservación. ¿Cómo funciona la etiqueta chinampera y cómo contribuye al desarrollo sostenible de la región? Ok, la etiqueta chinampera surge a partir de que precisamente este diálogo que teníamos o que tenemos constantemente con muchos chinamperos nos llevó a buscar soluciones en las cuales ellos pudieran hacer lo que hay que hacer en términos de la conservación de los canales y la mejora de la calidad del hábitat para los ajolotes y otras especies, y a la vez ganaran, fueran reconocidos de manera tanto social como de manera económica. Cuando empezó a crecer mucho el proyecto, Xochimilco pasó a ser de un lugar en donde nadie quería comprar verduras a un lugar en donde era nice comprar verduras. Y entonces hubo muchas personas que hacen copycat, ¿no? Que van y compran en la central de abastos y dicen que es de la chinampa. O que hacen poquita producción y la venden como si fueran grandes xochimilcas, cuando en realidad son gente que compró una parcela y tiene muchas relaciones públicas y entonces está vendiéndoles lechugas a la gente que tiene mucha capacidad económica. Para evitar esa gentrificación, porque es una gentrificación, y que el dinero realmente y el reconocimiento se vaya hacia los que son los dueños de todo esto, que son los chinamperos, con los chinamperos mismos hicimos lo que se llama etiqueta chinampera, que es un reconocimiento, un sello de los chinamperos para los chinamperos con nuestra ayuda de decir, él está haciendo un refugio, él está haciendo bien las cosas, él o ella no están usando fertilizantes ni pesticidas, y entonces les damos entre todos un sello diciendo esta persona lo que está vendiendo, si es de la chinampa y sí está protegiendo el ajolote. Por lo tanto, vale más su producto que el que puedas conseguir en el supermercado. Con eso el chinampero reivindica su posición como agricultor y como
conservador del ajolote, pero también recibe más financiamiento porque está recibiendo mejor precio por los productos que está produciendo. Entonces, la etiqueta chinampera surge justamente como una de las estrategias para que el chinampero pueda seguir haciendo lo que ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero que cada día le cuesta más trabajo por la presión de la urbanización. Es hacer cultura chinampera, hacer agricultura chinampera que podamos nosotros consumir en la ciudad. O sea, en pocas palabras, el hecho de tener esta etiqueta no solamente está diciendo, mira, lo compré porque sí, porque tiene esta etiqueta, sino realmente conlleva todo un esfuerzo por detrás. Estás comprando, ¿qué es lo que compras cuando tú compras un producto con etiqueta chinampera? Cuando compras un producto con etiqueta chinampera, estás comprando un producto que sabes que se hizo en una chinampa, que sabes que se hizo en una chinampa que tiene un refugio para ajolotes y que sabes que está conservando no solo la cultura, sino también a la Ciudad de México. Eso es lo que estás comprando cuando estás comprando un producto con etiqueta chinampera. Y un producto que además tiene mejor palatabilidad, y eso lo vimos con la gente del claustro de Sor Juana, y está libre de pesticidas y de fertilizantes. ¿Puedes explicar un poco qué es palatabilidad? ¿Qué es mejor palatabilidad? Es que sabe mejor. Lo que se hizo cuando se generó la etiqueta chinampera fue saber si sabía mejor una lechuga del supermercado o sabía mejor una lechuga crecida en la chinampa. Es un experimento, una serie de pruebas que se hacen en las universidades que hacen gastronomía. Y lo que hacen es a ojos tapados pones a la gente a comer distintos productos. Y lo que encontramos es que los productos de la chinampa saben mejor que los productos del supermercado, por obvias razones, ¿no? Entonces, sabes que va a saber más rico. ¿Cómo evalúa el éxito de cada chinampa refugio construida? ¿Cómo evaluamos el éxito de cada chinampa refugio construida? Una de las cosas que hemos venido aprendiendo es que las chinampas son procesos, no son metas. Entonces, cuando uno empieza a hacer un refugio en una chinampa, el refugio no es como está dentro de 10 años, ni la chinampa. El refugio se ve más, pues con agua más turbia, se ve con menos plantas, se ve con menos biodiversidad. Igual la propia chinampa está recuperando su suelo. Recordemos que los suelos son también ecosistemas vivos, ¿no? Y lo que hacen los fertilizantes y los pesticidas es matar todo lo que hay en ese ecosistema y usar el suelo solo como sustrato. Recuperar ese suelo lleva su tiempo. Entonces, medir el éxito de un refugio y una chinampa está relacionado también con el tiempo porque es un proceso. A lo largo de los primeros años se ve que va mejorando tanto el refugio como la chinampa. Poco a poco se va mejorando la calidad del agua, se va mejorando la cantidad de especies dentro del refugio y en la chinampa se empiezan a ver cada vez más policultivos. Al principio se ve monocultivo que ayuda a mejorar el suelo y al final se ve ya el suelo negro con un policultivo muy grande. Entonces, decir que se puede medir el éxito con una sola variable y en un solo momento del tiempo sería poco claro. La medición tiene que ser pues un proceso que está muy perturbado a cómo va mejorando eso hasta llegar pues a 10, 12 años en donde ya el chinampero está produciendo policultivo y el refugio está funcionando muy bien. Ahora, eso no quiere decir que 2 años después a lo mejor haya algún decaimiento por algún problema que hubo en la red hídrica, porque el chinampero lo abandonó por ciertas circunstancias, pero entonces vuelve a retomarlo. Entonces, si te fijas, algo que hemos aprendido también en esto es no veamos con metas como estamos acostumbrados a medir, ¿no? ¿Cómo mido si yo hice un edificio bien? Pues lo veo ya construido y entonces la meta final es la construcción del edificio. Aquí es cómo vemos el proceso. El proceso va hacia donde debe de ir y cómo debe de ir hacia ese lugar. Hay procesos más lentos, hay procesos más rápidos, pero nunca vamos a tener una meta final, sino vamos a medir el proceso. ¿Cómo imagina el ajolote en el futuro? ¿En la naturaleza o en los laboratorios o como símbolo cultural? Bueno, ¿cómo me imagino el ajolote? Si estuviese en la naturaleza, podría ser por fuerza como símbolo cultural. Yo creo que en el momento en el que se pierda en la naturaleza, lo vamos a perder como símbolo cultural.
Aunque lo tengamos en los billetes de 50 pesos, aunque lo tengamos como el animal que más se vende en las esquinas con como peluche, etcétera, etcétera. No puede ser un símbolo cultural, un animal que está extinto en la naturaleza. Eso sería demasiado triste. Es más, hablaría del fin de nuestra civilización y nuestra cultura, porque estamos recreando un animal que ya está extinto, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo para conservarlo en la naturaleza. Entonces yo me lo imagino en la naturaleza y entonces como bastión de nuestra cultura. De lo contrario, no me lo puedo imaginar. Ahora, en los laboratorios también, porque es un animal muy importante para el conocimiento científico, particularmente de las medicinas. Pero no me lo imagino solo en el laboratorio. Me lo tengo que imaginar en todos estos lados. De otra forma, no funciona. O sea, no tendría sentido tener el ajolote, ni siquiera en la medicina. ¿Qué mensaje le daría a las nuevas generaciones para inspirarlas a involucrarse en el proyecto de conservación como este? O sea, en proyecto como este o en otro proyecto de conservación. Bueno, a las nuevas generaciones yo les digo normalmente que mi generación no ha ayudado mucho a la conservación ni al manejo real del ecosistema porque creíamos que la naturaleza era infinita. Hasta hace muy poco tiempo, en términos de generaciones, nos dimos cuenta de que nuestra visión de desarrollo afectaba nuestro futuro mismo, no solo el de la naturaleza, sino nuestro futuro mismo. Entonces, la responsabilidad de las futuras generaciones para hacer un verdadero desarrollo sostenible es muy grande por el desastre que les dejamos nosotros encima. Entonces, la motivación sería, ¿quieren tener una buena calidad de vida? Tenemos que forzarnos a modificar nuestra visión de desarrollo, lo cual incluye mejorar nuestras prácticas de manejo de la naturaleza y de conservación. Y las nuevas generaciones, los chavos y las chavas son los que tienen las mejores ideas. Porque nosotros venimos con visiones anquilosadas, mientras que ellos se enfrentan a los nuevos retos y tienen la mente fresca. Entonces, ustedes van a ser los salvadores del desastre que nosotros dejamos. Esa sería pues mi forma de motivarlos. Yo sé que no es la mejor forma de motivar algo, así como ayúdame a recoger todo el desastre que hicimos, pero ¿quieren tener buena calidad? Cambiemos nuestra visión y cambiémosla entre todos. Si me permiten unas palabras, personalmente, o sea, que me cuenta todo esto, yo lo admiro muchísimo. Créanme que no solamente la parte académica, que cuesta no ser un ecólogo reconocido, sino ir más allá de tus propias como fronteras y ir por un objetivo. Déjame decir que lo admiro muchísimo. Gracias. Y muchísimas gracias por esta entrevista. No, pues gracias. No, pues gracias a ti por la entrevista.